Para completar el análisis que venimos realizando del comportamiento de la mampostería sismo resistente en zona sísmica, vamos a mostrar algunos legajos desarrollados para obras de la escala que venimos viendo en este tipo constructivo. En este caso tenemos un legajo técnico que corresponden a unos dúplex en la zona sur de nuestra ciudad de Córdoba, donde están fundados a través de una platea. Lo que vemos acá son los desarrollos de lo que corresponde a la armadura superior y lo que corresponde a la armadura inferior de la misma, donde se pueden ver las zonas de refuerzo en función de los puntos a donde descargan los elementos verticales que transmiten las cargas generadas por los esfuerzos sísmicos y por las cargas gravitatorias. También se puede apreciar los detalles de los elementos verticales, en este caso había un tabique de hormigón, las columnas, los encadenados verticales y los que corresponden a los diferentes elementos verticales y sus características constructivas. Acá vemos un corte de esa fundación, donde están las zonas de mayor espesor de la misma, a donde se aliviana el espesor de esa fundación, cómo va dispuesta la armadura, esa armadura superior y esa armadura inferior que veíamos en los planos anteriores. En este sector donde teníamos un canal sanitario, por donde se canalizaban toda la infraestructura que tenía que ver con el desagüe cloacal y el desagüe pluvial, también está reflejado el paquete de asiento que corresponde a la platea natural, un material granular o 0,20 que tiene un cierto espesor que me garantiza una distribución efectiva de las cargas que están actuando sobre la platea, sobre este sustrato que ayuda a distribuir los esfuerzos disminuyendo las tensiones reales que llegan al terreno. Otra sección donde se ven los elementos pasantes de las vigas riostras que están incluidos dentro del espesor de la losa. Algunas imágenes de cómo se materializa esa platea en función de los datos que hemos vertido en este legajo técnico, en esta etapa que corresponde a la fundación de la platea. Las armaduras inferiores, armaduras superiores, el costado de ese canal sanitario y las armaduras verticales que corresponden a los bordes de lo que después van a ser los muros de mampostería sismo resistente. Algunas otras imágenes donde se puede ver la superficie que abarca esa platea y el trabajo que se realizó de ese mejoramiento del sustrato de apoyo para la platea. En esta imagen podemos ver dentro de lo que es el legajo técnico el plano resistente intermedio o la losa sobre planta baja. Vemos claramente que está configurada o materializada esta losa o este plano a través de un sistema de doble vigueta pretensada, ladrillo hueco cerámico y una capa de compresión de 5 centímetros. Aquí está descrito el tipo de losa y las características que componen ese plano resistente intermedio. Y también aparecen algunos detalles que tienen que ver con el posicionamiento de las vigas resistentes que se disponen dentro del plano de la losa para el arranque de nuevos encadenados superiores que tendrán que ver con la configuración de planos o de elementos resistentes que se van a disponer en la planta alta. Dentro de la descripción del legajo podemos apreciar el posicionamiento de los elementos verticales como columnas y encadenados, la disposición de los elementos verticales principales como son las vigas, las continuidades de los tabiques, las vigas de refuerzo que se disponen paralelos a las líneas resistentes de las viguetas, el espesor de los diferentes elementos,
toda la información necesaria para que luego, en los planos de detalle, pueda ser perfectamente identificable cada uno de estos elementos, pueda tener la información suficiente para que se construya de manera adecuada. También aparece una referencia de los diferentes planos en las diferentes direcciones que me permiten identificar los elementos estructurales dentro de esos planos de referencia que utilizamos para identificar las diferentes componentes de nuestra estructura. Acá tenemos el plano resistente superior o la losa sobre planta alta, que también está resuelta por un plano de un sistema de viguetas pretensadas, dobles, por el requerimiento de la luz y la sobrecarga que tengo en cada uno de los entrepisos, ha determinado, ¿cierto?, el tipo estructural con el cual voy a resolver ese plano resistente horizontal superior en este caso. También tenemos acá la referencia de lo que sería la losa para los tanques de agua, siempre con el indicativo que corresponde a la referencia de esos ejes en X y en Y que me permiten ubicarlo dentro de la configuración general de nuestro plano. Algunos detalles de las columnas que continúan en la planta alta y que seguramente tienen alguna alteración dimensional con respecto a lo que viene de planta baja. Los sectores donde se van a generar nuevos encadenados verticales que se corresponden con los vértices del plano para la losa del tanque de agua. Y acá tenemos la representación de esos planos resistentes verticales o planos de referencia, como lo veíamos recién, donde tenemos el detalle nuevamente del posicionamiento de la viga con respecto a la losa, la armadura que le corresponde a cada uno de los elementos horizontales que describíamos anteriormente, con su referencia numérica, su referencia del plano el cual estamos abordando, el detalle de alguna de esas vigas, el detalle más completo cuando la necesidad de la referencia lo necesita, y cómo se van configurando estos planos resistentes verticales, la composición y la descripción de cada uno de ellos. Acá aparecen otros planos resistentes en la dirección Y, este que es en la dirección X, las vigas estructurales con todo su desarrollo de la armadura que lleva en cada uno de ellos, algunos cortes referenciales que me sirven para la descripción de los componentes, las diferentes barras que van dispuestas dentro de estas vigas, el detalle de algunos otros elementos y siempre la referencia para poder ser identificada de cada uno de ellos. De esta manera estamos describiendo ese plano resistente vertical y nos da una idea clara del posicionamiento de cada uno de los elementos. Para completar, algunos otros planos interiores, donde además de la referencia al plano resistente vertical, aparecen algunos indicativos que me permiten ubicar perfectamente este plano dentro de lo que es la referencia general con respecto a los planos de fundación y a los planos resistentes horizontales que describimos recién, como era la losa sobre planta baja y la losa sobre primer piso. Veamos ahora otro legajo técnico que corresponde a una vivienda de un nivel, donde la variación con respecto al sistema anterior radica fundamentalmente en el tipo de fundaciones. En este caso, las fundaciones están solucionadas con pilotes de diámetro 40 a una profundidad de 12 metros. Vemos que dentro del plano de fundaciones está descrito el posicionamiento de esos pozos, que tiene que ver con la capacidad portante de cada uno de ellos y el área de influencia que le corresponde a cada uno de estos pozos. También vemos la descripción de las vigas riostras que corresponden y de los elementos verticales que hay que dejar dispuestos en cada una de estas vigas riostras. También se hace referencia, en este caso, a los ejes de replanteo y el posicionamiento de cada uno de estos elementos estructurales que tiene que estar
perfectamente alineados para garantizar la correcta construcción de nuestra estructura. También aparece la referencia a estos planos constructivos que venimos describiendo y que nos permiten identificar cada una de estas líneas constructivas que luego van a ser descritas en los planos de detalle. Acá tenemos el plano que corresponde al plano resistente superior o la losa sobre planta baja, donde se puede ver claramente, en primer lugar, la descripción de la composición de las losas. En este caso, al igual que el anterior, son viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos como molones de alivianamiento de la losa, con una capa de compresión de 5 centímetros. Todos estos detalles descritos y forman parte del legajo técnico. También tenemos la identificación de los diferentes encadenados horizontales superiores, lo que corresponden a vigas estructurales, que están sobre los elementos de abertura, diferenciado la representación de cada uno de estos elementos. El posicionamiento de los encadenados verticales y las diferentes columnas, y las diferencias de materialidad de planos superiores. En este caso tenemos una parte de viguetas prefabricadas, como lo describíamos anteriormente, y otra parte un techo metálico apoyado sobre vigas de hormigón armado. También aparece el posicionamiento y la referencia para la losa de tanque de agua, siempre utilizando este sistema de líneas de planos constructivos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la síntesis de estos dos planos que describíamos anteriormente. Y luego pasamos a la referencia de los diferentes detalles de esos planos constructivos o planos resistentes verticales según correspondan. Tenemos los que están compuestos por mampostería, los que corresponden solamente al hormigón. En esta construcción teníamos un sector de hormigón visto donde está toda la descripción de la composición necesaria de las armaduras para lograr esa configuración de hormigón visto de nuestra vivienda. Acá tenemos otras líneas de esos planos donde están descritos la composición de las diferentes vigas con la descripción longitudinal de las armaduras, algunas secciones de los mismos, la referencia de esas secciones, el detalle de armadura de las diferentes riostras que componen el sistema de fundaciones. O sea, fíjense que acá tengo la descripción de todo ese plano constructivo. Acá aparece otro plano, toda la referencia que me permite manejar la información necesaria para que pueda ser construido de la manera en que ha sido pensado y diseñado esta construcción. Acá tenemos otros de los planos resistentes o de las líneas de los planos constructivos, donde se describe cada uno de los elementos que componen esos planos, los que corresponden a encadenados, que están descritos de una manera genérica, donde se determinan las zonas normales y críticas de los encadenados. Podemos pasar a la descripción de otros planos. Estos son los planos en I, donde se ve claramente los elementos que son portantes desde el punto de vista de la mampostería y donde no son portantes porque las aberturas que tienen lo vuelven inadmisible, es necesario disponer una viga estructural que tiene otro comportamiento diferente al de los encadenados para tomar las cargas que la losa le va a transmitir a los elementos verticales. Los elementos que están encerrando a los paños de mampostería son encadenados verticales y los elementos estructurales, en este caso que está sosteniendo la viga, es una columna estructural. Hay una diferenciación de los tipos estructurales. También tenemos la descripción en la composición de las riostras y de los planos resistentes verticales. Hay toda una descripción y cómo va cambiando la denominación en la medida en que sean encadenados, que están encadenando a los muros, esos perimetrales, y cuando cambia esa disposición y se transforman en vigas sobre los diferentes elementos. Toda la descripción que corresponden a las riostras. Entonces, de esta manera nosotros tenemos
en la vista del plano constructivo o del plano resistente vertical, la descripción de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de nuestra construcción. Acá tenemos otra parte, ¿cierto?, de los diferentes planos resistentes verticales, algunos detalles de nuestra construcción, cómo se resuelven algunas ménsulas, algunas cuestiones particulares que tenemos que tener en cuenta y que necesitan un mayor grado de detallamiento. Lo que corresponde a la materialidad, ¿no es cierto?, el tipo de hormigón, el tipo de acero, las longitudes de anclaje, y algunas referencias a las medidas mínimas que hay que tener. La descripción de algunos planos especiales, en este caso era una parte de hormigón visto y una parte de mampostería que tiene que estar perfectamente identificado para que se ejecute de esa manera. Y acá por último un plano de replanteo donde describimos la precisión necesaria para la ubicación de los diferentes encadenados verticales para garantizar el correcto posicionamiento de los diferentes elementos estructurales que corresponden a nuestra construcción. Acá tenemos una imagen final de la materialización de ese plano de hormigón armado que está ejecutado de acuerdo a los detalles que fueron impartidos en nuestro legajo técnico necesario para lograr la concreción de nuestra construcción.